¿Logran visualizar la presentación? ¿Desaparece la presentación, joven? Sí, Lick. Sí, Sí. aparece. Ok. Bueno, jóvenes, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a la asignatura Seminario de Derechos Humanos. Es para mí un placer el poder compartir a través de la plataforma con ustedes e interactuar. Esta materia es bastante bonita, tiene su parte de complejidad, pero es lo que la vuelve interesante. Antes de iniciar de lleno a lo que es la asignatura, me gustaría, pues, que nos conozcamos un poquito, saber quiénes son, cuáles expectativas tienen con respecto a la asignatura y pues no sé si entre sus compañeros se conocen o si es primera vez que vamos a interactuar. Entonces me gustaría que lo hagamos de manera sistémica o no sé cómo ustedes prefieran. Se pueden ir autopresentando su nombre, algo que nos quieran compartir para luego empezar de lleno ya con la clase. Me dicen quién desea iniciar. A ver, no tengan pena. Recuerden que acá estamos para conocernos, para tratarnos y pues es muy importante la interacción que tengamos. A ver. Yo podría iniciar. Bien. Ok, mi nombre es Leslie Madeline Carrera Suria y las expectativas que tengo para esta clase pues es comprender de más de lleno en qué consisten los derechos humanos y el cómo emplearlo a la profesión de maestra que pues voy a tener dentro de unos, Dios quiere, 3 años en cuanto finalice la carrera. Excelente, bienvenida, Leslie. ¿Quién continúa? Veamos. Yolik, Ok, vamos. muy buenos días. Mi nombre es Liliana Lizeth Santos Rodríguez y las expectativas que tengo con respecto a la asignatura, pues es analizar más de lleno, pues el tema de los derechos humanos, puesto que es cierto que en sociales se toca una parte y a veces en moral y cívica, pero no es algo que lo analizamos a fondo y pues la verdad es que tengo bastante curiosidad y espero que, que, lo, que los pueda llegar a comprender y, como decía mi compañera, llegar a aplicarlos a mi profesión. Excelente, bienvenida. Veamos, ¿quién más? Yo. Ok. Buenos días. Yo soy Saúl González. Mis aspiraciones en la materia son bien amplias, ya que la carrera de Derecho era mi segunda opción. Entonces, me apasiona bastante iniciar esta materia y con grandes expectativas de aprender más de los derechos humanos. Y ayer estuve viendo el video, muy interesante, por cierto. Gracias. Ok, bienvenido, Saúl. Veamos, ¿quién continúa? Buenos días, yo soy Rebeca Saray Machón Machado y mis expectativas son comprender y analizar el tema de los derechos humanos para aplicarlo a mi vida y a la profesión que tomo. Ok, excelente, bienvenida. Vamos. Días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Mi nombre es Gabriela Abigail García Fuentes y mis aspiraciones en esta materia son muy altas para aprender un poquito más sobre nuestros derechos y poder aplicarlos en un futuro en mi profesión. Ok, excelente. Veamos quién más. A ver quién más. Muy buenos días, mi nombre es Verónica Alfaro y tengo bastante curiosidad en saber acerca de los derechos humanos, ya que es algo que nos va a servir a todos, no solo para la carrera, sino que como un saber más para
saber de derechos. Y va a ser un gusto interactuar con todos ustedes. Gracias. Ok, bienvenida, un placer. Veamos quién más. ¿Quiénes nos van quedando? Creo que nos falta Verónica Ábrego y Byron, si mal no recuerdo. Y Claudia Elías. ¿Quién de los tres lo va a hacer? Buenos días, licenciada. Buenos días. Disculpe, yo ando un poco perdido porque soy soy aspirante a entrar a ser maestro de matemática. Entonces, eh, según tengo el horario yo allí, me dice de que a las 6:50 iba con usted, pero eh, ahí vi en Moodle este link y me metí y dice física química, entonces no entiendo. No se preocupe, hay un detalle, son dos grupos. El día lunes con matemáticas y los días jueves toca física, química y biología. Entonces, puede optar quedarse ese día a la clase o puede incorporarse el día lunes sin ningún problema. Usted Eh, decide. el lunes estuvieron los de matemática. El lunes están los de matemáticas. Todavía no, perdón, voy a hacer como un anuncio. Todavía no hemos iniciado con los de matemáticas. Vamos a aperturar hasta el día lunes, porque esta semana se han estado matriculando y todo el proceso que requiere. Entonces, las clases se inician ya el lunes. Este día se inicia con física, química y biología. Así que, como le repito, tiene la opción o se queda con nosotros este día o se pasa ya hasta el día lunes. Es opcional. Sí, entiendo. Muchas gracias, oye, por aclararme esa duda, porque ahí en el horario decía de que hoy tocaba a las 6:50. Ajá, pero como le aclaro, ¿verdad? Este día es solo para el grupo física, química y biología. Lunes es solo matemática. Bueno, gracias. Bueno, Mayro. Veamos quién más. Verónica Ábrego. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre, como ya lo decía, es Verónica Lizeth Ábrego y es un gusto poder estar nuevamente en una clase impartida por usted, licenciada. Mis expectativas para esta materia es aprender, ¿verdad? Como todos, para aplicarlo a mi vida y también para enseñarlo a los que en un futuro van a ser mis alumnos, para que ellos también lo puedan aplicar y juntos podamos construir una mejor sociedad. Gracias. Bienvenida, Verónica. Igualmente para mí es un placer el poder interactuar con cada uno de ustedes. Veamos quién más falta y si no, pues damos inicio. Creo que solo Claudia nos falta, ¿verdad? Sí, quiero ver, igual que Byron, soy de matemática y también mi horario me tocaba los jueves a las 6:50 y por eso entré, pero creo que miré hasta la próxima clase, o sea, el lunes. El lunes. Ok, Sí, no hay problema. Un ok, placer. muchas gracias. Gracias, bienvenida. Ok. Dígame, Saúl. Dígame, Saúl. Veo que ha levantado la mano. ¿Tiene alguna duda? Hola. Saúl, ¿tiene alguna duda? Veo que ha levantado la mano. Ok. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio. Me gustaría saber si han leído las orientaciones académicas. Ya tuvieron la oportunidad de revisar toda la documentación que se encuentra en plataforma. ¿Me dicen? ¿Jóvenes? ¿Han leído plataforma? No, licenciada. No han leído.
Ok, vamos a leer un poco las orientaciones. Voy a retomar aspectos, como les digo, los más relevantes. No es que no sea todo el documento relevante, pero para que ustedes también lean y sepan. Ok, esta asignatura no tiene ningún prerequisito. eh, Solamente tenemos 2 unidades valorativas. Es impartido, como ya escucharon, para las 4 escuelas. El profesorado de química, física, biología y matemáticas. Impartido por mi persona, pues les voy a mencionar un poquito sobre mí antes de empezar las orientaciones académicas. Pues mi nombre es Yasmín Esmeralda Quintero Ramos. Soy psicóloga graduada de nuestra alma mater. Es para mí un privilegio, como ya se los había mencionado, el poder interactuar con cada uno de ustedes. De alguna manera, pues deseo que adquiramos conocimientos, porque es una ida y vuelta. Tanto aprenden ustedes de mí, como yo voy a aprender de cada uno de ustedes. Así que ya saben, pues en algún momento ustedes se sienten ansiosos, se sienten estresados, ustedes me dicen, y pues podemos interactuar. Me dicen, qué raro. Saúl me dice que profesorado de química le sale que tienen clases los días lunes. Pues a mí me sale el día jueves. Dígame, Saúl. Igual nosotros los del profesorado en física, lunes tenemos con usted, licenciada. Entonces me dicen, ¿se quedan lunes o se quedan jueves? Por mí no hay dificultad en eso. O nos quedamos los días jueves. Ustedes deciden. Por mi parte digo que mejor lunes, pero esta clase que sigue. Por mi parte creo que sería mejor jueves. Okay. Bueno, les voy a comentar. Tanto esta clase como la del día lunes son la misma. Solo que la dinámica cambia un poco por la población, ¿verdad? Acá son menos y en matemáticas está saturado. En matemáticas hay un aproximado de 46 alumnos. Acá tienen la dicha de que solo hay 10, contándolos los que están de química. Así que les dejo la libre opción. Ok, veamos. En cuanto al programa, bueno, la descripción de la asignatura, esta tiene un enfoque hacia los derechos humanos en el proceso educativo y es uno de los avances más significativos que se están perfilando dentro de nuestro sistema educativo. El Estado salvadoreño y otros de la región han considerado como una prioridad su aplicación en todos los planes de estudio. El Seminario de la Educación y Derechos Humanos pretende contribuir a la formación de los estudiantes en docencia con un enfoque de aplicabilidad de los derechos humanos en el proceso educativo nacional. El seminario tiene una duración de 40 horas teoría y prácticas para que ustedes puedan revisar críticamente sus conocimientos previos, asimilar nuevos conocimientos y analizar su aplicabilidad en el contexto educativo y así generar cambios en cuanto a las actitudes para realizar prácticas pedagógicas. Las unidades a desarrollar son 3 y tienen secuencia y coherencia interna. En la primera unidad vamos a comprender la evolución de los derechos humanos y los instrumentos que están en vigencia referidos a periodos históricos universales y organismos que generaron todo el proceso sobre los derechos humanos. En la unidad 2 vamos a presentar los desafíos de la calidad educativa desde el enfoque de la educación en derechos humanos para mejorar las habilidades y las prácticas metodológicas que promuevan la vigencia de una educación en derechos humanos. En la unidad 3 se presentan los instrumentos legales y organismos para la vigencia y sobre todo la legitimidad de los derechos humanos desde la escuela y el territorio. Y es así como vamos a conocer
para analizar e interpretar las normativas educativas, los pactos, los convenios internacionales y cómo es que salen los derechos humanos y estos tienen su incidencia en cuanto a la escuela y su territorio. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos dentro de la asignatura? Pues es analizar el enfoque de los derechos humanos a través de la investigación, modelaje de actitudes y el desarrollo de habilidades, destrezas para el fomento y un pensamiento crítico y sobre todo cómo lo vamos a aplicar en el contexto educativo. Cada una de las unidades pues trae subtemas. En A1 tenemos los derechos humanos, permítanme. Hola, hola. Ok, se me fue el audio un momento. En la unidad 1, pues vamos a abordar esa parte de los derechos humanos, los conceptos, principios, características y los elementos que han integrado los derechos mismos. Ya en la parte 2 vamos a ver la parte de la historia, los movimientos y cómo que antecedieron los derechos humanos. Pero me voy a ir a la parte que a ustedes les interesa mucho, la parte de la metodología. En el Seminario de Educación de Derechos Humanos se propone aplicar estrategias metodológicas para la continuación sobre la base de la investigación. Debido a la pandemia, pues no podemos ir a lugares a explicar, a preguntar, a hacer investigación, pero sí vamos a realizar investigaciones bibliográficas y vamos a darle una interpretación a lo que vamos a ir buscando. Entonces acá pues buscamos que la investigación se vuelva participativa entre mi persona que los está formando y ustedes, y así generar estrategias propias para comprender e identificar los problemas que están afectando y de alguna manera darle o hacer una propuesta de alternativas de solución a nuestro sistema. Ahora bien, vamos a entrar de lleno. Vamos a tener diferentes actividades. Del 1 al 21 de marzo, vamos a abordar los derechos humanos, conceptos, principios, características y elementos de una concepción integral. Acá vamos a tener un pequeño debate sobre los derechos humanos. Yo voy a habilitar esto en plataforma y tiene una ponderación del 10%. Luego de la semana del 9 al 16, vamos a hablar sobre los hechos históricos, movimientos sociales que antecedieron a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la línea de tiempo de hechos históricos y los movimientos sociales. Acá vamos a tener un foro sobre derechos humanos, pero también vamos a empezar a tener controles de lectura. Voy a dejar pequeños documentos, vamos a hacer un pequeño control de lectura, ustedes van esto va a tener una ponderación extra, el control de lectura. Vamos a tener 1, 2, 3 controles de lectura. ¿Qué va a pasar con esos 3 controles de lectura? Esos 3 controles de lectura van a sumar un porcentaje. ¿Qué porcentaje van a sumar? Eso va a tener un punto. Si a final de ciclo ustedes han complementado los 3 controles de lectura, se les va a asignar un punto en la actividad o en la tarea que ustedes la requieran. Si por A o B motivo sacaron 8.5 en un foro y se me dice, mire, Lica, aplíqueme el punto al foro. Yo le paso el punto al foro, automáticamente va a pasar a 9.5. Así que, pero tienes que complementar las 3 lecturas. De lo contrario, pues no vamos a obtener el punto. Luego vamos a tener una actividad del 17 al 21, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, origen y evolución, reconocimiento, vigencia en el país, la región y el mundo. Acá vamos a tener una actividad muy bonita. La tarea se llama Vendo Vendo. ¿Qué tiene que ver esta actividad? Pues se la voy a explicar de grosso modo porque luego voy a subir la guía que ustedes van a utilizar para realizar este video. Este video lo pueden hacer individual o lo pueden hacer en pareja. ¿Qué van a hacer acá?
ustedes me van a vender los derechos humanos como que están haciendo un comercial, me van a vender a mí los derechos humanos y me van a decir, por decir algo, un ejemplo. Buenos días o buenas tardes, estimado público. En esta oportunidad yo les traigo a ustedes este bonito artículo, el cual consiste en esto. Digo el artículo y luego lo hago de manera creativa. Puedo usar voz diferente, puedo hacerlo en la calle, puedo hacerlo en mi casa, puedo interactuar hasta con las familiares que tengan en la casa y que me permitan hacerlo de una manera dinámica y creativa. Lo vamos a realizar y ustedes me van a vender, así como sale en la tele que nos ofrecen productos, ustedes me van a vender los derechos humanos a mí. ¿Estamos? No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento. ¿No hay dudas? ¿Comentarios? Hasta el momento no tengo dudas. Ok. Todas estas fechas están tentativas, pueden estar sujetos a cambio. Recuerden, en la universidad siempre hay imprevistos, entonces puede que de alguna manera se nos muevan algunas fechas. Pero para la fecha 12 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, para mayo tendríamos nuestro primer parcial, que abarcaría pues los 3 temas que he mencionado: los derechos humanos, hechos históricos y la declaración de los derechos. Para el 12 estaría programado y este tiene una ponderación del 20%. Ya acá ya tendremos el 50% ganado. Del 13 al 26 de mayo, o un poquito más, vamos a tener exposiciones sobre los temas educación y derechos humanos, currículum nacional, derechos humanos, escuela y territorio. Entonces vamos a dividir los temas y vamos a conformar grupos. Vamos a ver cómo nos queda, si vamos a hacer tríos o si vamos a hacer un grupo de 5. Va a depender de la cantidad que queden de estudiantes. Del 17 al 5 vamos a tener nuestro segundo parcial. Como repito, son fechas tentativas, están aproximadas, están sujetas a cambio. Para el 17 vamos a tener nuestro segundo examen parcial, por lo cual yo voy a solicitar a los grupos de exposición que envíen 5 preguntas de su temática. Y de esos temas, pues vamos a retomar preguntas para nuestro parcial. Del 18 al 31 vamos a trabajar ya la parte de la unidad 3. Acá vamos a realizar un trabajo de ciclo, con este vamos a cerrar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una fotonovela de los derechos humanos. De igual manera, pues, como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Vamos a hacer como un cómic. ¿Saben ustedes qué es un cómic o una revista? ¿O como un paquín? Sí, claro que sí. Ok, esto vamos a hacer con los derechos humanos. Ustedes van a tomar una serie de fotografías que representen o en la cual ustedes hagan una pequeña narrativa y empiecen a hablar de los derechos humanos y que se reflejen las situaciones. Yo voy a buscar un ejemplo que tengo de una fotonovela y se las voy a poner para que ustedes tengan una idea. Yo sé que tienen mayor creatividad, los recursos ahora pues, han innovado y sé que van a poder presentar un bonito trabajo. Así que esas serían las actividades las cuales vamos a estar evaluando dentro de nuestra temática. Quiero hacerlo de una manera creativa e innovadora para que también ustedes, a través del juego, porque es un juego, y el realizar fotografías, recordemos que dentro de ese proceso siempre hay bloopers, pasan fotos chistosas, nos suceden cosas divertidas cuando estamos realizando actividades. Entonces, vamos a adquirir el conocimiento a través de esta forma. Para el 7 de junio va a estar el examen diferido. Por algo de motivo que alguien no pueda someterse al examen final, pues vamos a tener esta opción. Y para el 21 de junio
yo le pido a Dios y ruego a Dios que nadie se me vaya para examen de suficiencia. Entonces, con esas actividades estaríamos sumando el 100% de la asignatura. Luego van a encontrar toda la bibliografía, van a encontrar webgrafía y ustedes van a poder buscar información si así lo requieren. Igual con eso estaríamos cerrando la parte del programa. Ahora bien, vamos a entrar de lleno ya a la asignatura. Vamos a empezar a hablar sobre los orígenes y el desarrollo de los derechos humanos y que están en vigencia en nuestro país. Bien. ¿Sabían ustedes que los orígenes y el desarrollo de los derechos humanos tienen parte de su historia, o mejor dicho, tienen su origen en el pensamiento griego, siendo fundada un régimen democrático donde se implementó por primera vez, jóvenes, el derecho a la igualdad del ciudadano ante la ley? Es ahí donde surge en Grecia, se origina dentro del pensamiento griego el derecho de la igualdad. El primer país donde se proclaman los derechos humanos son los Estados Unidos. Esto fue con la Declaración de los Derechos en Virginia en 1776, luego que la Constitución de 1787 lo declarara. Y es ahí donde surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fíjense bien cómo viene esto. Hablamos primero de los derechos del hombre y del ciudadano, pero en la parte de arriba nos están hablando de igualdad. ¿Qué pasaba antes? Tenían prioridad los hombres que las mujeres. Haciendo un pequeño preámbulo, mencionarles que muchas mujeres en aquel tiempo no tenían ni voz ni voto. Es parte de la historia de la mujer. En aquel tiempo no era considerada una persona digna. Tenía que estar acompañada de un hombre, o en este caso su pareja, su esposo, para ser tomada en cuenta ante la sociedad. De lo contrario, la mujer no podía expresarse, cosa que con el tiempo pues ha cambiado, ha mejorado. Ahora pues mírennos, estamos acá dando clases, escuchando clases, tenemos la libre elección de poder elegir qué es lo que queremos ser, a dónde queremos llegar. Entonces tenemos ese privilegio, muchas mujeres. Así que es muy importante el poder abordar esta bonita temática y vamos a ir conociendo pequeños detalles. Yo siempre voy a procurar eso, darles pequeños detallitos que ustedes les vayan quedando y les sirvan como referente en un futuro. Ahora bien, luego aparece la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Durante lo que es la Revolución Francesa, lo que ha servido como base a la inspiración a las demás declaraciones de los siglos XIX y del siglo XX. Entonces, jóvenes, podemos decir que los derechos humanos son tan antiguos como la existencia del ser humano sobre la tierra, porque en la antigüedad ya se hablaba de la justicia y la paz, de la dignidad, de la igualdad entre las personas y sobre todo la libertad. Más sin embargo, sabemos de que muchos, ¿cómo les digo? Un ejemplo, sabemos que en tiempos atrás se daba mucho la venta de los esclavos. Una persona por tener color de piel diferente, los famosos negros, eran vendidos, se daba la trata de personas. También mencionar de que esto viene desde la época de la conquista, cuando Cristóbal Colón vino, colonizó, fue uno de los pioneros que hizo el tráfico de las personas. No sé si han leído sobre esa parte de la historia de Cristóbal Colón que no aparece en los libros, que nos hablan de que Cristóbal Colón nos conquistó, pero también mencionan la historia que hubo tras la conquista.
¿Alguien ha escuchado algo de esa parte? ¿Cómo se violentaron los derechos de los indígenas y de todas las personas en ese momento? ¿Joven? Yo, licenciada en un libro antiguo, leía sobre la masacre a los indios, creo que de parte de Hernán Cortés en México, y también creo que traían esclavos negros de África, según había escuchado. Y eso también se vio. Al igual que Hernán Cortés, pues Cristóbal Colón también lo hizo. Saben, a grosso modo lo voy a mencionar, no tengo el dato exacto a la mano, pero ¿sabían ustedes de que él se daba el lujo de hacer el tráfico de órganos? Él de a personas por el puro hecho de placer o de poder hacerlo. Eh, Fran de las Casas me parece que escribió ese libro y él narra todo lo que pasaba, las diferentes orgías que se daban en ese momento, cómo abusaban y violentaban tanto a mujeres como hombres. Entonces es parte de la historia que muchas veces no se nos cuenta, pero que es algo que pasó y que está ahí y no lo podemos evitar. Entonces, pues vamos a ir hablando poco a poco de situaciones que se han presentado. Entonces, pero retomando parte de la historia, fue hace 2000 años o un poco más que distintas culturas se habían unido para conocer y poseer ciertos valores del ser humano. Eh, Aún como ejemplo, cuando nació Jesucristo, se proclamaba de manera clara ciertas ideas en defensa de los derechos humanos. El cristianismo proclamaba la igualdad, la fraternidad entre las personas, también hablaba de la justicia social, condenaba la violencia y promovía la convivencia pacífica. Pero como sabemos esto, pues ha tenido una larga lucha. Lo de los emperadores en Egipto, o sea, siempre habían esclavos. Entonces, y aquel que se les oponía era como la resistencia, por decirlo así, ¿verdad? Y eran violentados, maltratados, enjuiciados, encarcelados y hasta explotados a nivel de trabajo. Con el Renacimiento se rompe esa estructura medieval que surge en Europa, las corrientes políticas, jurídicas y filosóficas y sobre todo las religiosas favorables para los derechos humanos de la Edad Media, ahí casi por 800 años de duración. Entonces representa la etapa en que menos se desarrollan los derechos humanos. Y hace unos 500 años, cuando los españoles invadieron América, trajeron muchos esclavos de África, lo que nos estaba mencionando la compañera. Luego, negros e indígenas se rebelaron en búsqueda de sus derechos humanos. Y entonces es acá donde empezamos a hablar de la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, los derechos económicos, sociales y sobre todo los culturales. Pero es en el siglo XX que se suscitaron dos acontecimientos relacionados con derechos humanos. La Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, con las luchas, fueron reivindicando grandes masas de obreros y campesinos. Y es ahí que a partir de ambas revoluciones se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la huelga y a las prestaciones sociales. Cuando hablo de huelga empezamos a mencionar que empiezan a aparecer los movimientos sociales, las grandes masas que han venido a lo largo del tiempo pronunciándose ante la injusticia. También es importante hablar sobre el desarrollo de los derechos humanos. En la Declaración de los Derechos Humanos de 1986, la Organización de las Naciones Unidas reconoce que en el mundo se producen constantes violaciones masivas. Y esto sería un pecado si no lo reconocieran. Las violaciones masivas de los derechos humanos afectan tanto a una persona como a un pueblo en general. Estas situaciones son el resultado de fenómenos como el neocolonialismo, las diversas manifestaciones de racismo, la discriminación racial, la dominación y la ocupación extranjera de territorios
la agresión y las amenazas contra la soberanía nacional. A ver, ¿quién me puede decir qué parte de nuestra historia que ha sido violentada por el extranjerismo? A ver, ¿quién sabe? ¿Jóvenes? Pues, La sí, parte de la guerra civil. parte de la guerra civil, sí. ¿Qué otro ejemplo? ¿Qué otro ejemplo? Pero vayámonos un poquito más atrás, vayámonos allá por la colonización. ¿Saben ustedes algo de eso? Un poquito de historia, ¿no? ¿No hay comentarios sobre esta parte de la historia? No saben. Bueno, les voy a dejar investigación, jóvenes, para que empiecen a leer un poco de historia y veamos desde dónde vienen los saqueos. Nuestro país fuera un país totalmente rico. Bueno, en sí nuestro país es un país rico. Lastimosamente, cuando se dio la parte de la colonización, Cristóbal Colón se llevó muchas de las riquezas. Y hay muchos tesoros del país que están en otro lugar y los están exhibiendo. Ahora bien, hay que hacer mención que El Salvador dio un paso histórico en derechos humanos en el 2016, cuando el Tribunal de la Constitucionalidad del país revocó la ley de amnistía de 1993 que prohíbe el enjuiciamiento de quienes habían cometido abusos durante la guerra civil que duró 12 años en El Salvador. Dígame, Leslie. El hecho de que otros países tengan tesoros que se podrían considerar nuestros exhibiéndose, ¿no se podría tomar como apropiación cultural o como algo que no es correcto? Sí, se toma así lastimosamente. Este tipo de situaciones ya prescribieron en nuestro país. Las leyes tienen ciertas limitantes. Las leyes de nuestro país tienen ciertas limitantes y prescriben cada cierto tiempo. Entonces, aunque nosotros queramos hacer un juicio, lastimosamente ya no podría porque han pasado tantos años y nunca nadie lo ha hecho. Aparte de eso, esto generaría un conflicto entre otro país. Si no, no nos vayamos muy lejos, el famoso conflicto entre Honduras y El Salvador, por los famosos, los bolsones, ¿verdad? La isla, todo eso, que no se sabe si es del país, si ya no es del país, qué fue lo que hizo Funes, qué fue lo que hizo Cristiano, o sea, es parte de la historia y hemos tenido saqueos masivos a nuestro país. Lastimosamente, pues, ha quedado así impune en lo que es la parte de la historia donde se nos han violentado nuestros derechos. Ahora bien, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando hablamos de los derechos humanos? ¿Quién me ayuda? Lo primero que se les venga a la mente con respecto a derechos humanos. ¿Qué es para ustedes los derechos humanos? Para mí es Calidad en la vida. Espéreme. Dígame, Saúl, vamos a ir levantando la mano, ¿ok? Calidad en la vida. Calidad en la vida. Gracias, Saúl. Dígame, Leslie. Para mí es todo aquello que nos merecemos, básicamente, y que se nos tendría que dar. Como por ejemplo, a mí un derecho que sí me gusta bastante pensar es el derecho a la vida. Entonces, para mí es eso, básicamente. Todo lo que nos merecemos y cómo se nos debería de tratar. Ok, gracias. ¿Alguien más? Para mí es algo que se nos permite hacer. Gracias, Rebeca. ¿Quién más? Vamos con un aporte más. Es como un seguro de vida.
Gracias, Francisco. Ok, los derechos humanos abarcan diferentes elementos. Por ejemplo, el derecho a tener una vivienda digna, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, el derecho de permitirme el poder relacionarme con otras personas. Y así sucesivamente puedo ir mencionando una serie de derechos. Entonces, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o grupo étnico, el color, la religión, el lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Pero ustedes me van a decir, pero mire, Lee, en algunos casos no se cumplen. Y lo vemos muchas veces. Y otras veces pues nos toca hacernos los del ojo pacho porque puede que peligre nuestra integridad como persona. O cuando tomamos acciones pues nos metemos en severos problemas. Entonces, sí, lastimosamente tenemos una sociedad que tiene una doble cara. Por un lado me pronuncio y por la otra me detengo porque peligroso pueda pasarme algo, no solo a mí, sino que a mi familia. Pero esto ya lo estamos llevando a casos enormes. Voy a hacer un pequeño comentario. No tengo nada contra las feministas, solo que considero que estas personas muchas veces tienen la doble moral. ¿Por qué lo voy a mencionar? Conozco casos muy particulares de mujeres que van allí en las marchas, ustedes las ven, bueno, van desnudas, van manchando, van gritando, van haciendo, cada quien puede expresarse como mejor le parezca, pero yo no estoy a favor de que dañen la empresa privada o pública, no estoy a favor de eso. El hecho que vayan en el camino y vayan destrozando ventanas, vayan manchando, porque yo no sé cómo la persona que está administrando un negocio, cómo está haciendo para subsistir. Desde ahí yo estoy violentando los derechos de la otra persona, a la integridad, a la salud. Yo estoy violentando este derecho hacia las personas, pero también tengo el derecho de expresarme. Pero si yo me puedo expresar sin dañar a terceras personas, sin dañar, o sea, mi entorno, pues está bien. O sea, usted puede pronunciarse como usted mejor le plazca. Si ellas se sienten bien haciéndolo de manera desnuda, pues es cosa de cada quien, tienen libre albedrío. Pero ¿qué sucede? Muchas de esas personas que están en estos gremios, muchas veces pierden la visión y la convicción, que son dos factores muy diferentes. Como les repito, yo no tengo nada contra las feministas. Lo que sucede es que muchas veces ellas hablan, sí, el hombre es un violentador, el hombre aquí, el hombre allá, el hombre. Se enfocan en el hombre y tratan de ser superiores al hombre. Y eso no tiene nada que ver con igualdad, no tiene nada que ver con equidad, porque el problema que tienen muchas feministas es que quieren ser superior al hombre. Y en el proceso se pierden porque dejan de un lado la visión y la misión con la cual están trabajando. Y la misión de ellas es encontrar el bienestar, la justicia, restablecer esos derechos de dignidad que tanto necesitamos. Yo considero que no es que busquen, ¿cómo les digo? No es que busquen o deseen ser superiores a otras personas. Lo que realmente deben de buscar es la dignidad, que nos dignifique a todos como seres humanos. Y muchas veces estas mujeres que están dentro de estos gremios son las más violentadoras que podemos tener. Se vuelven agresivas, se vuelven prepotentes, insultan, dañan, solo por protegerse como feministas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las maltratan dentro de su hogar o ellas son las maltratadoras porque ahora está de moda. No solo el hombre es el que maltrata, ahora también es la mujer quien maltrata al hombre. Y no me van a dejar mentir. En algún momento, en algún punto conocemos a alguien que maltrata al hombre o viceversa. Lo más común es que el hombre, si lo vemos como algo cultural, entre comillas, no estoy a favor de la violencia, pero si lo vemos como algo cultural,
en lo que trae nuestra historia, siempre se ha visto que es el hombre quien maltrata a la mujer, pero en estos tiempos, muchas veces, hay un porcentaje que entre el 20 y 15% son las que maltratan al hombre. Entonces, eso es lo que sucede con las feministas. Muchas veces pierden el enfoque que llevan y tratan de ser superiores al hombre o mejores que el hombre para realizar algunas actividades. Pero ¿qué pasa? Y cuando un trabajo de albañil, hay que hacer mezcla, hay que pegar ladrillos, hay que hacer mediciones. Yo no quito, hay mujeres que trabajan en construcción. Mi respeto para esas mujeres. Pero ¿qué pasa si hay que levantar material pesado? No siempre necesitamos la ayuda de un caballero que nos ayude. Entonces no queda entonces la parte de la igualdad o de la equidad en este punto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los enfoques que muchas gremiales o muchos grupos nos presentan. Así que hay que abrir un poquito más los ojos, ver un poquito más allá de nuestra nariz y no casarnos con una idea, sino siempre buscar un poco más, ir un poquito más allá, un poquito más lejos, que de alguna manera pues nos va a permitir adquirir nuevos conocimientos y eso pues nos va a dar una gran valía. Ahora bien, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? A ver, veamos. Francisco, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? ¿Quién quiere ayudar a Francisco? ¿Leslie? Creo que la diferencia radica en el territorio de aplicación. Supongo que para mí los derechos humanos no tienen límite, pero los derechos fundamentales sí sé que están escritos en la constitución de cada país y creo que son propios del territorio, pero no estoy muy segura. Ok, por ahí va la idea. ¿Quién más? ¿Quién más quiere ayudar a Leslie? Yolik, Díganme. los derechos humanos son de todos y los derechos fundamentales son los principales al nacer, como el derecho a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, a la familia. Ok, gracias. ¿Alguien más? Veamos, ¿alguien más? Bueno, déjenme decirles que desde hace mucho tiempo, especialmente después de a finales de la Segunda Guerra Mundial, se viene hablando de una forma especial sobre los derechos humanos y en pocas ocasiones se ha utilizado como sinónimo de derecho fundamental. Este tema en sí ha sido objeto de frecuentes discusiones académicas y judiciales y también se han abordado en asuntos diplomáticos y gubernamentales, sobre todo en materias relacionadas con la dignidad de la persona y la protección como titular de derechos y garantías esenciales para la propia existencia. Desde entonces se ha reconocido que una persona legítima debe recibir apoyo legal del Estado, independientemente de su nacionalidad, religión, clase social, raza, género, etc. Entonces, se puede afirmar que los derechos humanos, voy a dar una definición. Los derechos humanos son aquellos que todo ser humano posee por el mero hecho de haber nacido y que posee un carácter universal. Es decir, que van a ser aplicables a todas las personas independientemente del lugar en el que vivan, su nacionalidad, su raza, su sexo o religión. Sin embargo, los derechos fundamentales son derechos que se encuentran corregidos en el ordenamiento jurídico de un país, en concreto en nuestra Constitución. Veamos. Ya se percataron de la pequeña diferencia que tienen ambos. Acá está. Tenemos derechos humanos, derechos fundamentales. Tengo el pequeño cuadrito. La definición de los derechos humanos son las garantías que tienen todas las personas desde que nacen.
Los derechos fundamentales son las garantías que tienen los ciudadanos o residentes de un país. El organismo de cual dependen, la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos, los derechos fundamentales, nuestro Estado. Documento que lo consagra, pues los derechos humanos, valga la redundancia, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. En cuanto a los derechos fundamentales, es la Constitución y las leyes de nuestro país. El alcance, los derechos humanos son universales y los derechos fundamentales son nacionales. Esas son partes de la diferencia. Así que vayan aprendiéndoselo para que también ustedes puedan manejarlo. Ejemplos: derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a libre tránsito. En los derechos fundamentales, derecho a la libre asociación, derecho a defender la soberanía nacional, derecho a la propiedad privada, que es lo que estaba mencionando en el ejemplo de la feminista. ¿Te recuerdas? No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento. O si sienten que voy bien rápido, frénenme, por favor. Así que tenemos esa parte. Entonces, la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales es que los derechos humanos son de carácter universal, protegen a todas las personas, por lo tanto, no depende del Estado y al tener alcance internacional, van más allá de lo dispuesto en la Constitución o las leyes de nuestro país, por lo que son de cumplimiento obligatorio. Así que ojo con eso, jóvenes. Los derechos fundamentales son las garantías que aplican exclusivamente a los ciudadanos o residentes de un territorio determinado. Su alcance siempre va a ser nacional y sus disposiciones y su cumplimiento van a depender del Estado. Así que no sé si hay dudas o comentarios hasta el momento. ¿Dudas o comentarios, jóvenes? Entonces, con los derechos fundamentales, cuando una persona sale de ese estado, ya no los tendría o los siguen parando Ya no por los ser tendría. residente. Ok. Ese es el problema que tenemos cuando, bueno, un ejemplo claro, mis derechos fundamentales. Yo aquí en el país me puedo desplazar por donde yo quiera. Bueno, hay una limitante, hay que hacerlo entre paréntesis. Si yo soy de una comunidad, no me puedo ir a meter a otra comunidad por el tema de las pandillas, que es algo muy delicado. Pero me dice alguien, pero si yo no ando en nada, sí, pero por el hecho de pertenecer a una colonia que no es la misma a la que yo voy a llegar, puedo toparme pues, con esos jóvenes y eso es parte de los problemas que tenemos y que sufren. Los más afectados son nuestros jóvenes, ¿verdad? Con las desapariciones, los asesinatos y todo lo que se nos viene encima. Pero en lo general, se podría decir que aquí nosotros nos podemos desplazar, por ejemplo, de Santa Ana yo me puedo desplazar para San Salvador, de San Salvador yo puedo desplazarme para San Miguel, o sea, tengo libre tránsito, pero si yo quiero pasar de El Salvador a Guatemala, están las fronteras, siempre me piden documentación para pasar de un lugar a otro, entonces mis garantías no son iguales, no son las mismas. A mí no me piden, en la terminal no me piden mi DUI, no me piden pasaporte para pasar para otro departamento. Yo paso libremente. En cambio, voy para Guatemala, voy para Costa Rica, pues me piden hasta la magnífica. Y si quiero entrar a los Estados Unidos o México, pues no se diga. Le piden de todo a uno, ¿verdad? Hasta que hay que ir a una entrevista, pasar una serie de documentación. Entonces, es ahí donde cambian los derechos fundamentales. Y va a depender del país a que yo quiera llegar y me tengo que acoplar a la constitución de ese país, a las leyes y las normas que están en ese lugar donde yo voy a llegar. No sé si queda claro. Dígame, Saúl. Acerca de eso que está diciendo. Si usted entra legal, activa sus derechos, digamos, internacionales en otro país. Pero si entra migrante, no. No aplica migrante, a menos
que los derechos humanos, que son universales, me protejan. Y bueno, en algunos casos sí procede. Por ejemplo, cuando hay personas que emigran por desplazamiento de pandillas, han sido violentados o cosas así por el estilo, van y piden asilo político. Entonces es ahí donde entran en vigencia los derechos humanos y hacen prevalecer el derecho a la vida. Y entonces les dan esas garantías que ellos necesitan, pero ya es el Estado en sí el que los está absorbiendo de los Estados Unidos. Va a entrar en vigencia esa parte. Yo no sé si se han percatado que hay gente que se va y que está en los Estados Unidos con asilo político, pero porque logran comprobar que han tenido persecución por pandillas o que van huyendo por otros tipos de situaciones que ponen en peligro y detentan la vida de la persona y de sus seres queridos. Entonces es ahí donde se amplían los derechos humanos, se dan a nivel universal, pero ya es el Estado donde la persona llega y con base a la constitución que tienen en ese lugar, le dan el derecho a la persona de estar en ese lugar. Entonces ya eso le va a permitir a la persona el poder desplazarse libremente, aunque en Estados Unidos lo que hacen es que les ponen un grillete en el pie y la persona tiene hasta ciertos límites donde se puede desplazar, pero está prevaleciendo el derecho a la vida. No sé si queda claro o hay dudas. Por mi parte está claro, licenciada. Gracias. Ok. Hacemos. Orígenes y desarrollo de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es considerada generalmente y fundamental en las normas internacionales sobre derechos humanos. Esto fue aprobado en 1948 por la DUC. La inspiración es un valioso conjunto de tratados internacionales de derecho. ¿Qué son y en qué se fundamentan los derechos humanos? Ninguna persona puede ser privada de ellos. Todos, sin excepción, tenemos derechos. Deben ser respetados por la legislación de todos los estados. Han de servir como un marco de referencia para organizar la vida social y política. Han de constituir el código básico y fundamental de la justicia de todas las naciones. Eso es lo que nos dicen, eso es lo que debemos de tener. Miren qué bonito. Acá también se nos hablan de los derechos civiles, de los derechos políticos. Cuando hablamos de derechos civiles y políticos, pues son el conjunto de derechos humanos que garantizan la participación de los ciudadanos en la vida política y civil del Estado del cual forman parte. Hace poco nosotros hemos tenido nuestras elecciones, ejercimos quienes pudimos y pues otras personas todavía no, pero los que sí hemos podido, pues lo hemos realizado. Es parte de nuestros deberes como ciudadanos, porque existe diferencia entre derechos y deberes. Entre algunos ejemplos de derechos humanos civiles y políticos más importantes destacan el derecho a la vida, el derecho a la igualdad de género y a la no discriminación, el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a la libre expresión, el derecho a transitar libremente, el derecho a participar en la vida política del país del cual uno es ciudadano. Entonces, es un derecho el poder ejercer nuestro voto. Y no es algo obligado, sino que es un derecho y tener la afinidad con el partido con el cual yo tenga mayor preferencia. Aquí no es que se nos imponga un partido, sino igual las preferencias, el que, como dirían muchos, el que mejor convence. Los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos permiten que las personas puedan desarrollar su potencial y continuar con la sociedad de la cual forman parte. Acá ejemplos que tenemos el derecho al trabajo. Todos tenemos derecho a trabajar. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Oigan bien, es algo fundamental. El derecho a la protección social, el derecho a vivir en un ambiente que favorezca la salud física y mental, y el derecho a participar en una vida cultural de la comunidad
de la cual se forma parte. Entonces tenemos tantos derechos, pero muchas veces no sabemos a cuáles derechos tengo derecho, valga la redundancia. Entonces de repente, bueno, ¿y qué voy a hacer yo, verdad? O cómo voy a saber cuáles son mis derechos. En muchas ocasiones no leemos y no sabemos cuáles son nuestros derechos. Por ejemplo, tenemos derecho a expresarnos, a la no violencia, el derecho de decir, miren, hasta aquí, ¿verdad? A mí no me hagan esto. En muchas ocasiones me sirve hasta de chiste y muchos decimos el burling, ¿verdad? Ya ni decimos bullying, sino que el burling, porque nos estamos burlando de alguien en el buen sentido. Pero debemos de tener mucho cuidado y mucho tacto en cuanto a estas situaciones. Ahora bien, ¿cuál de todos estos derechos que yo he mencionado ustedes consideran o creen que han sido violentados? ¿Cuál de todos estos derechos que yo he mencionado consideran ustedes que se nos violentan? El derecho a la protección social. ¿Por qué, Saúl? Por lo mismo que usted decía que no podemos transitar libre en el país a pesar de que es un derecho fundamental. ¿Eh? ¿Qué otro derecho? Gracias, Saúl. ¿Qué otro derecho? Veamos. No tengan pena, jóvenes. Tenemos que participar, tenemos que tomar un rol muy activo con respecto a los derechos humanos, porque muchas veces les vamos a dar explicación y hay que ir ensayando ya para las actividades que vamos a tener con el video de Vendo Vende. A ver, ¿quién más? Veamos, Rebeca o Verónica. Podría ser el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda. Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque yo recuerdo que hace como 2, 3 años salía que de un predio habían personas que estaban ocupándolo y entonces los estaban desalojando a la fuerza, pero que yo recuerde, no los estaban ubicando en otro lado. Ujú. Ok, gracias. Me trajo a memoria la gente que estaban desplazando de la comunidad que está frente a Multiplaza. Estaban haciendo un desalojo porque para los empresarios se miraba feo que una comunidad marginal, lo llamaban, desde ahí estaba la discriminación, hablaban de que una comunidad marginal estuviera frente a un exclusivo centro comercial. Entonces muchas veces se nos han violentado esos derechos. Ahora bien, ¿saben ustedes cuáles países, cuáles son los dos países que no han ratificado los derechos de los niños? ¿Quién sabe cuáles son esos dos países que no han ratificado los derechos de los niños? Veamos. ¿Tienen alguna idea? Corea del Norte. Corea del Norte. Veamos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué países no han ratificado los derechos de los niños? Veamos. ¿Nadie sabe qué países? Uno sería Afganistán. Sí. Ajá. ¿Qué otro país?
Irak. Irak, ok. Bueno, los dos países principales que no han ratificado los derechos de los niños, no me van a creer qué países son. Estados Unidos y Somalia. No lo han ratificado, los derechos de los niños. Y es bien, bien contradictorio porque en los Estados Unidos está la sede principal de la ONU y ahí no hacen las reuniones internacionales y ahí se promueven todos los derechos. Y llama la atención que son ellos quienes no han ratificado. Hay países que no han firmado la Declaración de los Derechos de los Niños. Esto significa que de los 195 estados soberanos e independientes representados por las Naciones Unidas, solo 192 países son miembros. Y podemos mencionar todos los países, ¿verdad? Entonces, hay que tener esto claro. Ahora bien, ¿qué país no ha ratificado o violenta los derechos de las mujeres? Podría ser la India. ¿Ok? ¿Qué otro país? Veamos qué otro país. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el país de Sudán, los musulmanes, ellos violentan los derechos de las mujeres. ¿Qué ejemplo o qué hecho hemos escuchado sobre la violentación de los derechos de las mujeres en esos países? ¿Qué es lo más usual que ustedes hayan escuchado? Que están muy atadas al hombre, que realmente ellas, por ejemplo, aún no deciden con quién casarse y no tienen una voz propia más que la de su esposo. Correcto. Otros, por ejemplo, una mujer no puede, en la cultura musulmana, en la cultura de Irak, Afganistán y todas esas culturas, no permiten que las mujeres usen escotes, usen chores, así como nosotros aquí en el país, ¿verdad? Nos vestimos como queremos y como podemos. Pero existen diferentes tipos de vestimenta. A quienes les gusta andar en leggings, a quienes les gusta andar en chores, camisetillas, top, blusas casi transparentes, pero acá lo podemos hacer. Pero si nosotros vamos a un país de esos, créanme, nos van a querer linchar, nos van a querer agarrar a pedrada. Sin embargo, el hombre puede desplazarse libremente en esos lugares. Allá, bueno, en Arabia sabemos que un hombre puede tener hasta 10, 15 mujeres, puede tener un harén. Acá tiene una, tiene dos y pues arde Troya. Imagínense ya con 10, 15 mujeres, sería catastrófico. Entonces, vemos que existen lugares pues, que han violentado. También hay un lugar, un ejemplo claro es de una modelo famosa que pues sufrió una amputación de lo que es la parte de su clítoris, porque la mujer, según esa cultura, la mujer no debe sentir placer. Entonces, desde ahí se le está violentando el derecho a la mujer. Cuando pequeñitas, literalmente sería como una especie de castración, ¿verdad? Pero la mujer se inhibe. Lastimosamente es parte de una cultura, ya que no
todo el placer, y voy a pasar un poquito a esa parte sexual, no todo el placer en una mujer radica en el clítoris. Sin embargo, es uno de los órganos que puede dar mucho placer, pero no es la única conexión terminal que genera placer en una mujer. Así que ahí está ese ejemplo. ¿Qué más? No sé si hay dudas, hay otros comentarios. A manera de información, ¿cuáles creen ustedes o consideran ustedes que son los derechos más violentados en nuestro país? ¿Cuáles consideran ustedes que son esos derechos más violentados? El derecho a la vida. Ese, también es uno de los 10 más violentados. ¿Cuál otro? Lo que decía el derecho a la libre circulación. Sí, también. Para mí el derecho a la educación, más que todo en los niños. Está bien, sabe que ese está en el número 15 de los derechos más violentados. Sí. Ok. Dígame. Para mí, el derecho a la educación se violenta más a los niños porque, bueno, en parte los padres, ¿verdad? Porque los ponen a trabajar desde pequeños y los explotan y para mí no deberían de hacer eso. Lastimosamente es la cultura que hay en nuestro país. Como mamá se dedicó, en muchos casos, no lo voy a generalizar, en muchos casos, como mamá se dedica a la venta, por ende el hijo se tiene que dedicar a la venta. Es un patrón bastante absurdo, pero muchas veces la economía no nos permite. Y es falta de educación, lo que nos mencionaba, que lleva a ese tipo de situaciones. Si se percatan, las familias que tienen escasos recursos son los que tienen más hijos. Y pues manejan el tema, donde come uno, comen dos, y donde comen tres, comen cuatro. Entonces manejan eso, lastimosamente manejan esa cultura. Quizás es por la no educación sexual y van reproduciendo. ¿Y qué pasó? La jovencita, 13 años, 12 años, 14 años, sale embarazada, tiene relaciones y deja sus estudios. Y ya no estudió y tiene que dedicarse a la venta de chicles, a la venta de lo que sea para poder subsistir y mantener su responsabilidad. Y a todo esto sumamos si la pareja solo la embarazó, la dejó y se fue y no se hizo cargo. Entonces, la mujer va a asumir ese reto o la niña adolescente va a asumir ese reto y va a dejar de lado muchas situaciones, muchos aspectos. Pero acá en nuestro país, miren, nos hablan de sexualidad, creen que el hecho de llegar a una escuela y decirle, vaya, miren jóvenes, les venimos a hablar sobre los diferentes métodos de protección sexual. Este es un condón y todavía agarran el condón y dicen, bueno, llevan hasta el aparatito ahí del pene y dicen, bueno, así se abre el condón, así se pone el condón, aquí están los condones para la señorita y bueno, nos explican. Está bien, yo no tengo problema en que nos expliquen cómo utilizar un método anticonceptivo. Lo que sí yo no creo que es educación sexual, eso que están diciendo. Para mí es que me están mostrando métodos anticonceptivos. Para mí, una verdadera educación sexual consiste en decirle a los adolescentes, ok, jóvenes, cuando ustedes empiecen a tener relaciones sexuales a muy temprana edad, ustedes están sometidos a diferentes situaciones. Una, si usted sale embarazada, hasta ahí va a llegar. ¿Por qué? Porque va a empezar un nuevo rol. Van a aparecer las etiquetas donde le digan, mira, fulanita salió embarazada. Empieza la estigmatización. Como andaba de loca, ya salió embarazada. O al joven, y no solo la señorita, sino al joven. Mira, este dicho dundo le dicen, o le dicen otra palabrota, ¿verdad? Por andar de calenturiento, mira, embarazó a la fulanita. Y ahora, pues tiene que trabajar. ¿Qué hacen? Abandonan los estudios y de repente los empiezan a etiquetar, este bicho dundo por andar de caliente, ya dejó los estudios, ya no va a poder continuar.
este es hipotético, y empiezan, y no hablan de cómo la persona se siente, de la autoestima de la persona, la valía que uno tiene. Mire, si con el hecho de salir mal en una nota, ¿cómo nos pone de mal a nosotros? Ahora, imagine constantemente estar escuchando de que por dunda o por boba o que no supo utilizar un método, salió embarazada. Ahora el caballero, mira, tenés que trabajar, ya no vas a estar de mantenido, vos no sos un huevón. Y empiezan, ¿verdad? Las situaciones, empiezan a desesperarlos tanto que al final optan y empiezan a vivir de alguna manera la vida loca o empiezan a trabajar de lo primero que les aparezca. ¿Y qué pasó con el estudio? El estudio quedó en segundo plano. O viceversa, me hago el del ojo pacho y sigo mi vida loca y voy embarazando a la otra que viene. Entonces, no nos hablan de ese efecto social, emocional, psicológico. Mi cuerpo estaba preparado, o sea, la niña embarazada, yo veo fotos, niñas literalmente de 13 años y dice, esperando aquí mi bendición, con la gran panzota y ellas bien delgaditas, o sea, pero no les hablan de ese impacto emocional, no les hablan de que ese bebé que traen es para toda la vida. No les explican que hasta ahí llegó muchas veces los juegos, la salida, empiezan a aparecer las responsabilidades, los cuidos. ¿Y qué sucede? Cuando no se sienten óptimos para ejercer ese rol o ese compromiso, vamos a encontrar muchos niños abandonados en diferentes lugares. Encuentran niño abandonado en un parque, encuentran niño abandonado debajo de un puente. Y así sucesivamente aparecen las historias de los niños abandonados. Entonces, yo siento que en nuestro estado, en ese aspecto ha fallado mucho, no nos debe, porque no nos educa realmente o nos prepara en educación sexual. Simplemente nos ofrece los métodos, pero no nos habla del impacto que este tiene. Entonces, ahí yo considero que sí se nos violenta un derecho a la educación. Y como lo mencionaba la compañera, ¿verdad? Los niños tienen que andar vendiendo o vemos casos excepcionales de niños que venden, hacen trabajos, son explotados, pero al mismo tiempo se preparan, estudian. Y de eso sí conozco casos de gente de que viene del mercado, trabaja cierto tiempo en la mañana o en la tarde, pero en la noche están estudiando, están queriendo mejorar y eso tiene que ver con el autoestima que yo tengo. Salgo de mi zona de confort y yo digo, bueno, mi mamá ha sufrido vendiendo, echando tortillas, vendiendo dulces en el mercado, toda su vida me he criado con eso. Pero yo quiero darle algo mejor, o sea, y se ven visionarios, ven más allá. Entonces, eso es lo que realmente tiene un impacto e incide. Ahora bien, de los 10 derechos más violentados tenemos el derecho a la integridad personal, el derecho a la seguridad personal. Vemos que años atrás las cifras, éramos el tercero o el segundo país más violento a nivel mundial, El Salvador. Un país tan chiquito y el más violento. Toda la gente no quería ni venir porque el término que usaban era, no, en El Salvador matan a la gente, en El Salvador desaparece la gente. Entonces, tiempos atrás, pues se ha venido. No voy a quitar que en este tiempo, con este nuevo gobierno, no hay casos de homicidio, no hay casos de violencia. Sí los hay, solo que en menor cantidad y pues algunos datos que nos esconden, porque realmente no nos van a dar datos reales. Hasta después, pues nos vamos a dar por enterados que quizás pudieron haber puesto ellos 38 y quizás teníamos 138 casos o un poquito más. El derecho a la intimidad. Miren, este es un derecho que se nos violenta muchas veces, casi a todos. ¿Y qué sucede acá? Este es un consejo personal que doy. Señoritas, caballeros, por favor, no envíen las fotos del famoso pack. Y no solo se da entre jóvenes, también se da entre adultos. Que, mi pareja, y le envío, y me dice, mándame una foto sexy. Y allá ve la chica, va tomándose la foto, la blusa más sexy que pueda tener. El caballero igual envía una foto sexy a la señorita, su mejor pose, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se pelean?
¿Qué pasa cuando me enojé y terminé la relación y terminamos en, valga la redundancia, en términos no muy buenos? La señorita o el caballero por venganza exhibe las fotografías o videos que en su momento se tomaron como pareja. Y ahí viene la detentación de los derechos a la intimidad. Puede que yo suba un video y ese video pues me afecte increíblemente a mí. Todo video con contenido de intimidad pues tiene una repercusión grave en cada uno de nosotros. Imagínese, usted está ostentando hacer, tener un cargo público y de repente le publican el video, cosa que le pasó a algunas diputadas que iban por unos partidos. O así, personas eminentes y de repente, miren a fulana, ahí salió un video y salía así, o sea, aún hasta las artistas famosas les ha sucedido eso. Entonces vemos eso. También otro, el que está en cuarto nivel es el derecho al trabajo. Ese se nos violenta. El quinto, un derecho debido proceso administrativo. Derecho a la libertad personal, derecho al acceso a la justicia, el derecho a la vida está en el número 7, derecho a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual. Acá no solo la mujer es violentada, también es el hombre violentado. Derecho a la propiedad, acá entra la parte de la vivienda digna, ¿verdad? El debido proceso judicial. Y es algo que muchas veces se nos violenta si no tenemos casos de gente que está recluida en centros penitenciarios, que están retenidos ahí porque se robó una gallina. Hay gente que ha robado millones al Estado y andan libres. Y gente que está condenada hasta por 15, 20 años por haberse llevado un par de mangos, por decirlo a nivel general, ¿verdad? O por haber robado una cartera o cosas así. Y vemos nuestros políticos blindados y que solo le sancionan por 3, 2, 5 años la gran condena y pues tienen muchos privilegios que no deben de tener. Pero es parte de la doble moral que se maneja en nuestra sociedad. No me van a dejar mentir. Ahora bien, ¿cuáles son las autoridades más denunciadas a nivel de la Procuraduría de los Derechos Humanos? La Policía Nacional Civil es la más denunciada. ¿Por qué la denuncian tanto? Por malos tratos, por abuso de autoridad. La Fiscalía General de la República, porque no está haciendo nada por ayudarnos. El Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se nos violentan por el hecho de que muchas veces no tenemos para comprar ciertos medicamentos y recibimos malos tratos por parte del personal administrativo que está ahí o las enfermeras. El Ministerio de Educación, Procuraduría General de la República, la Corte de Justicia, el Seguro Social es el más demandado. Y es el más demandado tanto por negligencia, tanto por otro tipo de actividades pues, que están afectando mis derechos como ciudadano. Bueno, jóvenes, es así como damos por finalizada nuestra primera clase. Nos vemos el próximo jueves. Yo en el transcurso de la semana voy a subir las indicaciones con respecto a la actividad. Les invito a que vean el video que he posteado porque con base a él vamos a realizar la primera actividad, corresponde al 10%. Así que yo voy a habilitar en plataforma para que podamos realizar esa actividad. Pero igual yo les voy a avisar con tiempo, así que no se asusten, no va a ser algo muy largo, solamente van a ser 3 preguntas. Así que jóvenes, no sé si hay dudas o comentarios. No, Lick, todo bien, todo bien. Todo bien. Ok. Si ustedes sienten que voy muy rápido, por favor avísenme y díganme, Lick, me perdí en tal parte o me quedé en esto. También hacerles mención que esas clases van a quedar grabadas allí en plataforma van a estar y ustedes van a poder acceder a ellas cuando ustedes lo deseen.
Ok, muchas gracias. ¿Y la clase Muchas ya gracias. queda para jueves o sí para lunes? Como les mencionaba, a mí el horario me sale solo matemáticas día lunes. Química, física y biología me sale para jueves. Entonces ustedes deciden si se quedan para este día o se pasan para lunes, aunque les advierto que el lunes está saturado. A mí me gusta más el jueves. Ok. Jóvenes, otro detalle. Les voy a dejar mi número de teléfono. Se los voy a mandar al correo, ahí al correo de plataforma, un mensaje. Se los voy a dejar. Ustedes me mandan también su número y yo lo voy a crear el grupo de WhatsApp. ¿Por qué lo voy a hacer? Medio oficial es plataforma, pero muchas veces puede que falle o tengamos algún inconveniente y WhatsApp es una manera corta que tenemos para comunicarnos. Por cualquier situación que se nos presente, ustedes me escriben y pues yo voy a estar atenta. ¿Estamos? Entonces, en breve les voy a mandar el mensaje con mi número, me agregan y pues solo me dicen soy fulano de física o de química o de biología para identificarlos y agregarlos al grupo. ¿Estamos? Ok. Sí, Ok, gracias, entendido. ok, bueno, entonces jóvenes, tengan bonito día. Gracias por asistir y Sí, tía, espero que les guste un poco más esa asignatura. Cada día vamos a aprender un poco más. Muchas gracias, adiós, pasen lindo día. Gracias igual, jóvenes. Feliz día, Lee. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Gracias, bendiciones.